Les quería dar la bienvenida a esta sesión número 2, que se llama ¿Cómo facilitar un taller de Design Thinking en un Startup Camp? ¿Sí? Ahora, como habían visto anteriormente, el taller solo se llamaba ¿Cómo facilitar un taller de Design Thinking? Pero ¿por qué en un Startup Camp? Porque es un formato que vamos a empezar a difundir. ¿Y de qué se trata esto? Les voy a mostrar una experiencia que trabajamos en conjunto con la Universidad Hermínio Valdizán. Ahí vamos. Con gran entusiasmo se llevó a cabo el Startup Camp en el Centro Recreacional Turístico de Cotox, un evento impulsado por Incubal Ventures mediante la Unidad de Emprendimiento Universitario, para despertar el espíritu emprendedor en sus estudiantes. Más de 40 jóvenes de diversas facultades participaron en esta intensa jornada de innovación y colaboración. El evento contó con la presencia de autoridades universitarias y destacados expertos en emprendimiento, como Hans Figueroa y Talia Berroa, quienes guiaron a los estudiantes a través de metodologías prácticas como el Design Thinking. Durante el día, los participantes formaron equipos, identificaron problemas de la región y diseñaron soluciones creativas, culminando con presentaciones tipo pitch ante un jurado especializado. El resultado: propuestas con alto potencial e impacto, que demuestran la capacidad de los estudiantes valdizanos para transformar desafíos en oportunidades. El Startup Camp marca así un hito en la región, sembrando las primeras semillas de una nueva generación de emprendedores comprometidos con el desarrollo local. Ya bueno, ese es el Startup Camp que les había comentado, y en realidad el que hicimos en Uneval, en mi opinión, ha sido uno que tenía muchas cositas, ¿no? Como mucho merchandising y demás. Pero se puede hacer un MVP de eso y puede salir casi tan bien como salió el de Uneval. Ahora, a ver, estamos acá. Ya, ese era un Startup Camp, y dentro, como pieza principal del programa, tenemos el Design Thinking, ¿no? Que es lo que estamos aprendiendo a facilitar. Entonces, les quería mostrar un videíto. Ya. La D-School de Stanford es básicamente la institución que le puso el nombre a la metodología del Design Thinking. Es donde yo estudié también y donde también aprendí esto. El espacio es así. Les quería mostrar para que lo puedan conocer. And solve problems. The design thinking process starts with developing empathy for the people you're designing for and really understanding their needs and goals. This will allow you to define concrete, actionable problems. And for a design thinker, problems in this online course, you will experience design thinking firsthand by tackling a real-world challenge. Along the way, we will provide you with the inspiration and tools you need using short video scenarios and exercises for each stage of the process. As you work on your design thinking challenge, you will have the opportunity to connect with other course participants to exchange experiences and feedback. I'm really excited for the journey ahead, and I'm hoping. Ahí está. Ahora vamos a ver este de acá. Miren, en la D-School es un espacio que ha sido diseñado para albergar diferentes sesiones de co-creación, de diseño, y hay espacios enfocados en cada cosa, pero hay un espacio que se llama el espacio fluido, el estudio 2 de la D-School. No les voy a decir qué es, pero quisiera que lo vean. Lo voy a poner en velocidad en por 2 para que lo vean rapidito. Es este de aquí. Este es el estudio 2 que les estaba comentando, que es un espacio fluido. O sea, no es necesario que se lo explique. Ustedes lo van a ver.
Bueno, ese es el estudio 2. Ahora, quería preguntarles qué les pareció curioso de este lugar. Podría ser el cambio de los espacios diferentes. Así es. Directa, face to face, interactuar directamente, ¿no? Esas Claro. dos partes. Así es, así es. Y hay un detalle. Dale, Brian, cuéntalo. Sí, bueno, a mí me pareció interesante lo dinámico y lo práctico que es el espacio que presta para hacer distintas actividades. Los instrumentos o los muebles se pueden acomodar de la forma más conveniente para lo que se está necesitando en ese momento. Y me gustó bastante la practicidad que tiene ese espacio. Ajá, tú dijiste algo importante. Según lo conveniente, ¿no? Dale, ahí continúa. Gabriel, cuéntanos. ¿Qué tal, Hans? Muy buenas noches ya, Brian, buenas noches, Milton, muy buenas noches también con los presentes. Claro, en sí lo que me llamó bastante la atención fue la dinámica y lo que podían hacer con ese pequeño espacio. No solamente era para reuniones entre amigos, sino que eran reuniones para conversar con todos los que iban a hacer, digamos, llevar algún taller o capacitación. Ese dinamismo de cambiar un entorno común para las diferentes situaciones que se presenten. Y tú también dijiste lo mismo, para las diferentes situaciones que se presenten. Se dan cuenta que implícitamente estamos hablando de que el espacio debe amoldarse a ciertas situaciones. ¿Y por qué intuitivamente pensamos eso? Porque en el fondo, y es algo que nos hemos olvidado con el tiempo, es que los espacios generan comportamientos, facilitan diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar. Y hay un detalle muy importante en este espacio, que es que todo tiene ruedas o es liviano. Ese es la regla dentro del estudio 2, que todo lo que exista dentro de ese estudio, que sea mueblería, o sea liviano, o tenga ruedas, como el silloncito rojo, que si algún día van a la Discool van a encontrar ahí que está marcado. Hice un graffiti la vez que estuve por allá, que dice Perú, así como, pero mal dibujado. Y bueno, básicamente les voy a compartir pantalla. Todo esto que les estoy mencionando sale de un libro que se llama Make Space y que tenemos harto material para poder compartirles sobre ese tema. Les voy a compartir, miren, Make Space. Les sugiero que si en algún momento tienen la posibilidad de leerlo, pues o lo compren o también en la librería que tenemos este libro, en el Notion que les hemos pasado. Te habla de cómo el espacio puede ayudar a las personas a poder trabajar de forma creativa y a desatar colaboración. ¿Sí? Y no he visto, creo que está por acá. También se los voy a colgar. Denme un segundito para poder mostrarles. A ver, Make Space. Aunque creo que también está en el Notion. Esta PPT. Miren, esta PPT fue un programa que trabajamos de 5 días con el Fab Lab de la UTEC para poder enseñar a las personas a cómo configurar y crear espacios creativos a través de insights, situaciones, casos de estudio y herramientas. Y mira, tiene 313 slides. Y es más, este mismo taller, este mismo curso, lo hemos podido enseñar en empresas, en corporaciones que querían crear espacios creativos. Y por qué no también proponer en la universidad donde están, que en algún momento exista realmente un coworking, ¿no? Porque estos son como especies de coworking, ¿no? Y acá te explica a profundidad, y les sugiero que lo vean, ¿no? Porque está ahí en el Notion. Te explica a profundidad diferentes insights y tips para poder crear espacios creativos y las razones por las cuales se están utilizando ciertos elementos en los espacios, ¿no? Sí, hay bastante. Bueno, esto sería como para otro programa, pero ahí está, lo pueden ver sin ningún problema.
Ahora sí, avancemos con la sesión. Ahora, ¿somos conscientes realmente de la influencia que tiene el espacio físico en mi comportamiento? Porque de forma intuitiva también decimos que básicamente el espacio tiene que ir con la situación? Porque claro, todo eso está relacionado. Un espacio como este, ¿qué mensaje podría estar diciéndonos? Bueno, que de hecho es un espacio de concentración, de trabajo individual, personal. ¿Por qué? Porque como pueden ver, todos están apilados en filas. No hay nadie que se está viendo con uno con otro, ¿no? Entonces, digamos que este espacio configurado tiene, digamos, el propósito, ¿no? De que las personas trabajen solas y que trabajen concentradas en algo que está dentro de la superficie horizontal que tienen al frente, ¿no? Básicamente pensar. Y en este caso reflexionar. No tanto crear y colaborar, ¿no? Eso a diferencia de este espacio, porque a diferencia de un salón que usualmente tenemos a los estudiantes ahí y el profesor arriba, como en un pupitre, ¿no? Los espacios como en la D-School y en los espacios que también les recomendamos que ustedes creen en los talleres de Design Thinking tienen que ser sumamente horizontales. Ahora, hay diferentes formas de crear espacios horizontales. Y ser horizontales es literalmente que todos estén al mismo nivel. Es por eso que en muchos espacios colaborativos ustedes van a encontrar ese tipo de bancas, de carpetas que son como altas. ¿Por qué? Porque de esa manera no rompemos el estatus, no rompemos, a pesar de que hay un profesor al frente parado y facilitando, todas las personas siguen estando en el mismo nivel que el profesor, ¿no? Literalmente. Y eso favorece también a que los estudiantes no sientan que, digamos, el profesor tiene toda la razón y que toda la información va a venir del profesor, sino que ellos mismos también van a crear su propio aprendizaje. Porque de esto se trata enseñar a la gente de Design Thinking. No se trata de que el profesor lo enseña, sino de que las mismas personas lo van descubriendo a lo largo que lo practican, ¿no? Ellos mismos pueden crear su propia versión de la metodología basado en la experiencia que ustedes como profesores están facilitando. Bueno, en realidad ya no son profesores, son facilitadores, ¿no? Entonces, en este libro que se llama Make Space, hablan de que el espacio es el lenguaje corporal de la organización, sino que cuando nosotros hacemos una entrevista, podemos ver el lenguaje corporal de la otra persona, que nos da mensajes implícitos, que no necesariamente nos lo dicen, sin embargo, a través de sus gestos y demás podemos sacar ciertas conclusiones. Solo basta con mirar el espacio de una organización como para saber también cómo es su cultura, ¿no? Esto puede pasar en diversos lados, ¿no? Por ejemplo, a ver, sin maletear a nadie. Bueno, a ver, hablemos de un ejemplo, no sé, en una institución estatal, ¿no? Usualmente tenemos a la persona que es el jefe de todo, que tiene una oficina propia separada de todos los demás, y todos los demás están en un espacio como abierto, pero separado por diferentes cabinas, ¿no? Básicamente, estos espacios hablan de que hay mucha rigidez entre las personas que trabajan ahí, que ciertamente hay mucha burocracia y que no hay muchos espacios para crear o co-crear, ¿no? Porque entiendo que usualmente el Estado, sobre todo en oficinas, no sé, como, qué sé yo, como en la OMP, la RNEC, etcétera, no se requieren mucho de estos espacios, ¿no? Sino son más como lugares de atención y donde las personas tienen que enfocarse de forma individual, ¿no? Ahora, no es que el espacio esté mal, simplemente cumple, como ustedes dicen, una situación y una función, ¿no? Y eso repercute también en el comportamiento de la gente dentro del espacio. Ahora, algunos tips espaciales para que ustedes puedan considerar al momento de hacer un taller de Design Thinking. Y esta es la razón para los que han vivido el taller que nosotros hemos dictado anteriormente en la UNASAM, en Huaraz, y también en la UNEVAL, en Huánuco, y también en muchas universidades en Lima, es que muchos se preguntan, oye, ¿por qué el taller tiene que ser parado, no? Y hasta a veces he recibido quejas. Sin embargo, a las personas que son mucho más mayores, ya que pasan los 50, sí les alcanzamos una banquita para que se sienten, ¿no? Sin embargo, esto tiene una razón, porque es la situación. Para muchas actividades que vamos a tener durante el taller de Design Thinking,
vamos a tomar posturas reflectivas y posturas activas. Una postura reflectiva es básicamente una postura que incita, como dice el nombre, a reflexionar, ¿no? Para eso los espacios como fogatas ayudan un montón y sobre todo sentarse, porque sentarse es una posición que nos favorece pensar. Y esto es algo que está estudiado y aparece en el libro de Make Space. También, por otro lado, una postura activa, que es estar parado al frente de una superficie vertical, sirve básicamente para poder hacer, ¿ok? Por otro lado, para poder hacer significa para poder crear y ese tipo de cosas. Las superficies también. Uy, espérenme que estamos bombardeando acá de cosas. La superficie. Tenemos dos tipos de superficies en los talleres. Las horizontales, que son como en carpetas, y las verticales. ¿Cuál es la diferencia de cada uno y para qué se utiliza cada uno? Las superficies horizontales usualmente se utilizan para construir, para prototipar, ¿no? Si en algún momento queremos hacer algo con nuestras manos, las superficies horizontales sirven un montón, ¿no? Como pueden ver en la imagen, que están haciendo un pequeño prototipo, construyendo un pequeño prototipo a base de plumones y papeles. Por otro lado, tenemos las superficies verticales que sirven para colaborar, es decir, para escuchar opiniones entre todos y sobre todo para poder hacer brainstormings. ¿Por qué? Porque cuando estamos parados al frente de una superficie vertical, aunque no lo crean, se nos vienen más cantidad de ideas que cuando estamos sentados frente a una superficie horizontal, ¿no? Es algo que sugiero que le presten mucha atención al próximo brainstorming que hagan. Intenten hacerlo sentados y por otro lado intenten hacerlo parados en superficies verticales y se van a dar cuenta de esa diferencia. El mismo hecho de estar parado va a ayudar a que empieces a botar mayor cantidad de ideas. Por otro lado, también, bueno, construir, como les había comentado, una superficie vertical sirve para mostrar. Si en algún momento, y eso es algo que todos conocemos, ¿no? Cuando hacemos una presentación, algo por el estilo, pues una superficie vertical se presta más a eso que una superficie horizontal, ¿no? Por otro lado, también la orientación de las personas dentro del espacio. Tenemos una orientación singular, aquí está Priscila, que ha estado al frente de todos estos profesores del Colegio Santa Margarita en Lima, dictó un taller, y en esta posición ella es la fuente del conocimiento, ¿no? Por otro lado, en una posición multifacética, todos estamos, digamos, en la misma posición de poder dar opiniones, de poder dar comentarios, de poder brindar algún tipo de conocimiento también, ¿no? Si no lo sacan este pata es Julio Profe. Antes era mucho más famoso que ahora, pero también fue parte de un taller de Design Thinking que dictamos hace mucho tiempo. Entonces, la orientación singular es básicamente dar atención a una persona, mientras que la orientación multifacética es para brindar atención a todos por igual. Una posición singular sirve para generar, dar exposiciones, ¿no? Como usualmente conocen, mientras que una posición multifacética sirve para dar discusión, ¿no? Para que las personas ahí puedan discutir, puedan comentar y opinar. Ahora, hay muchos mitos sobre los talleres de Design Thinking y sobre todo los brainstormings, que son las lluvias de ideas. Hay mucha gente que dice que no tiene sentido usar colores y papelitos. Pues todo esto está estudiado y fomenta la creatividad y la colaboración. Y esto es un mito, ¿no? 4 razones por las cuales los post-its son más que usar simplemente colores, papelitos y colores. Primero, son versátiles y movibles. Cuando ustedes tienen un post-it, en primer lugar, ustedes pueden dar cualquier tipo de idea en él y pueden moverlo de un lugar a otro, combinarlo a través de su propiedad de despegarse y pegarse en cualquier lado, con otra idea, ¿no? Combinar con otra idea y de esa manera poder apoyar a la colaboración. Por otro lado, te obligan a tener pensamientos precisos, porque recordemos que en un post-it, ¿cuál era una de las reglas del brainstorming? No usar más de 5 palabras. Esto les permite resumir su idea en 5 palabras y también te obliga a poder complementar tu idea de forma verbal, para que todos recuerden de qué se trata tu idea. Además, son desechables, como las ideas. Recordemos que vale más amar al problema y no a la solución.
Y cualquier idea como los post-its también pueden ser desechados. Te da también ese mensaje implícito. Y lo más importante es que permiten la democratización. Le permite a cualquier persona que tiene un post-it en la mano dar opiniones, ¿sí? Porque recordemos, una de las reglas es, primero piensas la idea, la escribes y después la pegas. No buscas algún tipo de... Dale. No buscas algún tipo de aceptación social, primero diciendo tu idea en voz alta, ¿no? Sino simplemente la pegas y es tu opinión, ¿no? Vale como la de todos, ¿no? Le escribes en el post-it y la pegas en la pizarra, ¿no? De esa manera todos tienen opiniones a través de los post-its. ¿Y cómo? Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo realizo un taller de Design Thinking presencial en un Startup Camp o en algún otro tipo de formato? Pues todo empieza semanas antes de dictar el taller, ¿sí? A ver, denme un segundo que mi hijita está moviendo la pantalla. A ver, dame un segundito. Toma, juega con esto, hermano. Ahí estamos. Ya. Entonces, semanas antes de dictar el taller, va a ser importante que en primer lugar tengan claro la metodología, leer todas las diapositivas desde antes. Nosotros les vamos a pasar todo el material y en caso ustedes necesiten algún editable, también se los compartimos, pero por favor solicítenoslo para poder hacerlo, para poder pasarles, ¿sí? Entonces, tener en claro la metodología y leer las diapositivas desde antes, toda esta experiencia, este programa les va a ayudar en eso. Por otro lado, también coordinar en al menos una semana y media antes el lugar, la fecha y la hora para el taller, ¿sí? La idea es que lo puedan oficializar al menos una semana y media antes del taller, ¿sí? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, si ustedes están pensando dictar como que, no sé, imagínense que desde ahora empiezan a coordinar cuándo van a dar el taller, pues traten de coordinarlo como con miras a que sea dentro de 2 semanas o dentro de una semana y media, ¿sí? Eso es importante, ¿por qué? Porque van a tener que darse una semana para poder hacer las difusiones. Ahorita vamos a hablar de eso. Es esto de acá, ¿ya? Después, lo que tienen que hacer es hacer un afiche y anunciar una semana antes por redes sociales la fecha, la hora y añadir un formulario de postulación con cupos limitados. ¿Por qué con cupos limitados? Porque de esa manera ustedes van a lograr que más personas se interesen. Porque existe algo llamado el FOMO, el Fear to Missing Out, ¿no? Entonces, el miedo a quedarse afuera de algo, ¿no? Y esto es una estrategia para que hayan la suficiente cantidad de personas para sus talleres. Nosotros hemos probado que cuando colocamos cupos limitados, hay más personas que se interesan que cuando simplemente decimos que todo el mundo venga, ¿no? Sin embargo, las personas que no alcancen el cupo para el taller, se les puede invitar a otro taller que se puede organizar, ¿no? Y si ustedes pueden sortear algo, es mucho mejor, porque eso también incita a que las personas puedan participar, ¿no? Si pueden sortear algo, pues anunciarlo sin ningún problema. Algo que nosotros podemos ayudarles a sortear es un acceso a un Canva Pro que nosotros tenemos. Simplemente lo anuncian como que van a sortear un Canva Pro y cuando digamos, lo puedan sortear después del taller, básicamente el ganador nos pasa en su correo y le damos el acceso, ¿no? Bueno, eso para que lo consideren. Ahora, ¿cómo es el formulario de postulación? Se preguntarán. Y también, ¿cómo son estos afiches? Vamos por partes. En primer lugar, estos son los afiches. Se los vamos a compartir también, ¿sí? Como pueden ver, tienen esta característica. Dice Startup Camp, tiene un eslogan, que este eslogan sugiero que ustedes lo escojan. Acá hay un montón, sin embargo, sin ningún problema ustedes pueden escoger el que gusten, ¿sí? Y pueden crear uno nuevo también, siempre y cuando esté relacionado al tema, ¿no? Recordemos que esto es como una especie de diatón, un taller de Design Thinking es como eso, vamos a pasar por todas las etapas para poder empatizar con un problema, entender el contexto, definirlo, idear soluciones, escoger una solución, prototiparla y testearla, ¿no? Todo en tiempo récord en 3 horas. Como pueden ver aquí, primero tenemos a ver, vamos a sentarnos acá. Ya.
vamos a estar aquí. Espérame, ya, listo. A ver, entonces, como pueden ver, primero está el logo del Startup Camp, luego está el eslogan, luego está la fecha, la hora y el lugar, luego están los rombos del Design Thinking, y luego está el logo de Spinout, y si en algún momento ustedes quieren que salga con otros logos, también colocar los otros logos, sin ningún problema. Si lo hacen en alguna universidad, sí o sí tiene que estar el logo de la universidad, si lo hacen con una incubadora también, si lo hacen con no sé, quieren colocar algún emprendimiento de ustedes o algo por el estilo, también lo pueden poner sin ningún problema. Aquí la idea es que se sienta el espíritu de colaboración y en realidad nadie se araña si es que colocan algún otro logo, ¿no? La idea es que siempre coloquen ahí en una esquinita el logo de Spinout y lo más importante es que este editable que se los voy a compartir puede cambiarse de color, ¿no? Les voy a mostrar cómo. Seleccionan, después ponen editar y acá hay una funcionalidad que se llama Duetone. Y esta funcionalidad, en la parte de sombras, le cambian el color. Y ustedes pueden escoger cualquier color de la pizarra o cualquier otro color respecto a su código. Por otro lado, también tenemos este de aquí, que también se cambia con Duetone. Y no solamente eso, que también tiene como una sombrita, ¿no? Como pueden ver aquí. Y así también el logo del Startup Camp, la parte gris, también lo cambian con Duetone. Y también la parte azulita. Ven, Jali. A ver. Y eso básicamente, ¿no? Y como pueden ver acá, hay diferentes slogans, ¿no? Explora, idea y prototipa soluciones reales en equipo. Tu primer paso hacia la innovación. Transformar problemas reales en ideas brillantes. También tenemos donde las ideas despegan, que este es el eslogan, el principal, el que los chicos de la Uneval alguna vez hicieron. Diseña en equipo, prototipa en serio y cambia el juego, ¿no? Y así, ahora, ¿cómo es el formulario? A ver, vamos a ver acá al formulario, ¿sí? A ver, a ver, a ver. Tranquilo. A ver, ya. Miren, les voy a mostrar el formulario para que lo puedan revisar rapidísimo. Primero, cómo se ve, ¿no? El editable se ve un poquito distinto. Es así de simple y también les vamos a compartir las portadas, ¿no? La portada es esto. Acá está. A ver, denme un segundito. Esta es la portada y ustedes pueden también editarlo y colocarlo como gusten. También se los vamos a compartir para que lo utilicen. Ahora, bueno, hay un montón de cositos explicando de qué se trata, ¿no? Y demás. Acá colocamos siguiente. Y acá hay información básica, ¿no? Nombre completo, DNI, correo electrónico, celular. Pueden colocar otro tipo de segmentos si les importa tenerlo. Universidad, instituto, carrera, centro de labores. ¿Por qué te gustaría ser parte del Startup Camp? ¿No? Y ahí lo envías y después de enviarlo te va a salir este mensaje. Se los voy a mostrar. ¿No? Muchas gracias por postular. Te avisaremos si quedas entre los 24. ¿No? Súmate al grupo de WhatsApp. Cualquier duda, escríbenos a alguno de los siguientes medios, ¿no? Y ahí colocan todos los medios donde pueden comunicarse. A ver, Jali, ya tiene sueño. Entonces, eso básicamente. Me quiere quitar el audífono. Uy, creo que ya me lo quitó. A ver, a ver. Denme un segundito. Tucu, tucu, tucu. Ahí vamos. Ahora, importante un disclaimer. ¿Por qué 24 cupos? O sea, ¿es necesario que sean 24? No, pueden ser más. La idea es que sean de 24 a más cupos, ¿ok? Bueno, ya estamos con eso. A ver, a ver. A ver, denme un segundito que se está enredando, mijita. Con el audífono. A ver. Ya.
Ahí estamos. A ver. Ya, listo. Es este de acá. Ahí vamos. Entonces, recordar, una semana antes, lanzar el anuncio por redes sociales, fecha, hora, añadir un formulario de postulación y si se puede sortear algo, anunciarlo. Si lo están haciendo en colaboración con alguien, que se anuncie por ahí también. Si todavía no tienen una página de algún spin-out, no pasa nada, lo pueden hacer en sus propios perfiles. Lo que sí también a la página spin-out también nos tienen que mandar, eso lo coordinan conmigo sin ningún problema. Luego, importante tener los siguientes recursos mapeados, ¿sí? O sea, ustedes deberían conseguir un masking tape, ¿ya? También una superficie vertical, una pizarra por equipo, ¿sí? Y cada equipo es de 3 a 5 personas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es una superficie vertical? Puede ser una pared, ¿no? Rellena de algún tipo de papelote o algo. Ahora, los papelotes no es necesario que ustedes los consigan porque le van a pedir a los participantes traer esos papelotes o también la institución con quienes están colaborando. Por ejemplo, en una SAM con la incubadora les puede dar los papelotes que tienen ahí guardados, ¿sí? Entonces, a ver, denme un segundito. Ya. Entonces, tienen que asegurarse que exista, o sea, que haya suficiente espacio para la cantidad de personas que van a ver dentro del taller, ¿no? Por ejemplo, en el espacio de la, ahí en generales, en la UNASAM. Uy, vale, a ver, dame un segundito. Bebito, tranquila. Ya. A ver, no sé si se acuerdan el espacio del UNASAM, ¿no? Donde fue el bootcamp. En ese espacio solamente pudieron albergarse 12 equipos. ¿Por qué? Porque ya no había la suficiente separación como para poder tener un equipo más, ¿no? Ahí. Denme un segundito, ¿sí? Denme un segundito. A ver. Ya, a ver, continuando con la explicación, ya. Tienen que asegurarse que al menos, pues, se tenga el suficiente espacio para albergar a todos los equipos, ¿sí? Eh, ¿Y eso qué significa? Uy, ¿lo cerraste? A ver, no está acá. Ya, ¿y eso qué significa? Significa que básicamente puedan pararse al frente 5 personas con el espacio suficiente como para que se distinga que ahí pues hay un equipo y al otro lado hay otro equipo, ¿no? No hay una, digamos, especie de división estándar ni nada por el estilo, solamente busquemos que los equipos estén prudentemente separados, ¿sí? Luego también alcanzar una pequeña carpeta por equipo. Y si pueden una silla, ¿por qué no? Solamente dar una silla, porque todo el taller, la mayoría del taller es parado. Por otro lado, también traer un plumón grueso, oscuro, por equipo. Si hablamos que los equipos son de 3 a 5 personas y bueno, vamos a aceptar a 24, estamos hablando de que el taller puede ser para más o menos 5 equipos, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí ustedes van a tener que traer 5 plumones gruesos oscuros, ¿ok? Por otro lado, importante
considerar de que es mucho mejor que hayan 3 equipos o 5 equipos, ¿ok? Eso es muy importante. Ay, Calicita. Ya, a ver, ahí sigamos. Y a los asistentes, a cada asistente, cuando ustedes confirmen a las personas, ¿no? Ustedes tienen que asegurarse que los asistentes van a poder traer esto. Medio color de post-it por persona, un plumón delgado oscuro por persona, un papelógrafo por persona. Y es más, esto no lo he puesto en el formulario de plantilla, sin embargo, sería importante que ustedes lo coloquen. Sería importante que ustedes lo coloquen en el formulario, ¿sí? Comentar de que las personas que postulen se está asumiendo de que van a poder cumplir con traer un medio taquito de color de post-it por persona, un plumón delgado oscuro y un papelógrafo, ¿no? Ahora, como ustedes van a realizar este taller con otras personas, ¿no? Porque la idea es que no lo realicen solo, lo realicen con una persona más o con 2 personas más, ¿sí? O sea, ustedes como facilitadores, ¿ya? Como les estaba explicando, tienen que definir con su equipo de facilitadores quién va a facilitar cada diapositiva, porque todo el taller tiene un montón de diapositivas, ¿ok? Y ahora sí, ¿cómo hacer el taller? En primer lugar, tienen que ordenar los espacios 30 minutos antes del inicio del taller. O sea, si ustedes citan para las 5 de la tarde, ¿no? A las 4:30 tendrían que ordenar el espacio, ¿sí? ¿Y qué significa ordenar el espacio? Significa hacer lo siguiente, tener una gran mesa dentro del espacio donde van a colocar todos los materiales, ¿sí? Colocar pizarras que contornean el espacio. Hay diferentes tipos de pizarras. Hay pizarras que son movibles y esos también se pueden utilizar. Por otro lado, pueden utilizar las paredes también, que ya naturalmente están contorneando los espacios. Ahora, claro, si no hay pizarras hay que usar las paredes. Hay que colocar papelógrafos para poder cubrir las paredes, ¿no? Y en caso no tengan, simplemente pedirlo, ¿no? Pedir un papelógrafo adicional por equipo. Pero esto es opcional, ¿no? Ahora, usualmente les recomiendo utilizar 2 papelotes por equipo. Ahora, nos quedamos aquí. Si no hay pizarras, usar las paredes, ¿no? Colocar en las paredes un papelógrafo, o sea, 2 papelotes, uno al costado del otro, para poder simular una pizarra y así no manchar la pared. Y ahora, ¿con qué lo pegamos? No lo pegamos con limpiatipo ni nada de eso, con masking tape, porque los masking tapes no dejan huella. Ahora, hay que ir paso a paso con las diapositivas del taller. Todo el taller y todas las partes, todas las diapositivas tienen usualmente una pequeña introducción donde ustedes van a tener que hablar, que dar algunas indicaciones, una parte práctica donde los equipos se desenvuelven y una parte reflexiva, ¿sí? Así se divide todo el taller y también se divide cada experiencia interna del taller. El reflexivo es básicamente una metacognición, ¿no? Que te digan un poco cómo lo han venido haciendo, qué tal, qué les ha parecido, ¿no? Y un consejo es que todas las diapositivas te dicen qué hacer, ¿sí? Así que no hay misterios acá, usualmente. O sea, en la mayor parte del taller no hay misterios. Así que hay que leerlas para poder, digamos, brindar el taller. Ahora, si no se sabe en el taller de memoria, porque es algo normal cuando recién empiezas a dar este taller, no hay ningún problema con que puedan, digamos, tener ustedes todas las diapositivas impresas y siempre antes de que les toque dar alguna parte del taller, pues leerlo, ¿no? Leerlo un poquito antes, ¿no? Por ejemplo, si mi compañero está en la diapositiva 3 y a mí me toca la 4, entonces leo qué es lo que tengo que decir y simplemente lo doy, ¿no? Ahora vamos a dar un paso a paso de todo el taller basado en el que dimos en la UNEVAL, ¿sí? Acá, que fue literalmente el grueso del Startup Camp, ¿ok? Ay, espérenme. Design Thinking.
Ahí está. Dependiendo, o sea, el taller es de ustedes, así que es importante que lo hagan suyo, ¿no? Mi forma, digamos, de hacer lo mío es presentándome, ¿no? Empieza el taller y demás. Yo me presento, ¿no? Cuento un poco de mí, ya. Y la primera experiencia es que tienen que hacer que todos se agrupen en pares en esta actividad, ¿no? Dicen, agrúpense en pares. Ahora lo que tienen que hacer es preguntarse unos a otros, ¿no? ¿Eres innovador? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y das unos 3 minutos para que esto se cumpla, ¿ok? Eso es, básicamente. Y luego de que ellos hacen esta experiencia, ¿no? Y demás, pasan los 3 minutos, y lo importante aquí es que les puedas preguntar a alguien que no se considere innovador y que te cuente por qué, ¿no? Enfrente de todos, y a quien se considere innovador también que le cuente por qué. Y acá la reflexión es que en realidad todos somos innovadores, todos somos creativos, solamente que algunos hemos perdido un poco esa confianza a ser creativos. Y el design thinking es una manera de poder recuperarla, ¿no? Porque te da, y también se ha estudiado en la Universidad de Stanford, que es como una terapia hacia la fobia de ser creativos, ¿no? Hacia la fobia de parecer, no sé, ridículo, de dar ideas muy diferentes a lo que existe hoy en día, ¿no? Aunque no crean, eso es algo que le pasa a muchas personas, ¿no? Que son mucho más parametradas y demás, y que ya no son capaces de pensar en algo diferente, ¿no? Luego de esa pequeña introducción, lo que tienen que hacer es dar el Golden Circle de, de la actividad, ¿no? Una pequeña descripción que vamos a hacer hoy. Lo leen literalmente, conseguir el entendimiento básico, bla, bla, bla. ¿Cómo lo haremos? Ahí está. ¿Para qué lo haremos? Ahí está, ¿no? Y luego empiezan a definir qué es el design thinking, ¿no? Y literalmente es decir lo que dice en la diapositiva. Ahora, importante acá conocer, porque ya han visto el anterior taller, que la DISCUL, ¿no? Y si no han visto el anterior taller, les recomiendo que lo vean, porque es importante y damos mucho contexto de qué cosas pueden decir en cada parte del taller. La DISCUL es la institución que le puso el nombre al Design Thinking, es una institución educativa que le pertenece a la Universidad de Stanford, ¿no? También IDEO, que es de los mismos fundadores de la DISCUL, pues ellos tienen su consultora, y fueron quienes lo empezaron a difundir a nivel internacional desde el 2008, ¿no? Lo leen y después hablan de casos de éxito que ya se los presenté en la anterior sesión. Así que simplemente lo que hacen es hablar de los casos de éxito, ¿no? De la forma más natural que les salga a ustedes, ¿ok? No es que existe una forma correcta de hacerlo. No necesariamente, o sea, siéntanse cómodos con hacer esto, simplemente entiendan los ejemplos y cuéntenlos, ¿no? ¿Cómo se utilizó el Design Thinking para crear Yape, para crear Innova Schools, de qué se tratan, ¿no? Airbnb también, la historia de Airbnb, que también lo comenté en la anterior sesión, de los mouse de Apple, ¿no? También que el Design Thinking es algo que utilizamos de forma intuitiva, ¿no? En nuestra vida cotidiana, también aquí cuéntenlo, ¿no? ¿Cómo es que lo usamos en la vida cotidiana? Posteriormente a ello, hablar de cómo lo ve la DISCUL y cómo lo ve IDEO, que en el fondo es lo mismo. Como pueden ver acá, los colores se traslapan, es lo mismo. Solamente que la DISCUL es una institución educativa, por lo cual lo ve del lado más pedagógico, y IDEO es una consultora, por lo tanto lo ve más del lado estratégico. Ambos conceptos de cómo ellos ven el design thinking se complementan y ambos lo mencionan, solamente que en la DISCUL lo ven como pasos, ¿no? Como pequeños pasos que tenemos que dar, y en IDEO es más como series consecutivas de abrir la mente y de cerrar la mente, ¿no? Para de esa manera ir del problema hacia la solución. Todo lo que vean un arco así abierto es abrir la mente, y todo lo que vean un arco cerrado es cerrar la mente, definir situaciones, definir información, ¿no? Abrir es como llenarse de información, pensar, no criticar, no juzgar y ese tipo de cosas. Ahora, esto también ya lo expliqué. Wow, ¿qué es esto? A ver, se filtró una diapo. Bueno, esto también ya lo expliqué en la anterior sesión, ¿no?
hacen la misma explicación de qué es Design Thinking, ¿no? Y cuáles son las etapas, qué es lo que se hace. Hablar de que no solo es un mindset, no solo es un paso a paso, que se necesitan valores y mindsets para poder aplicarlo correctamente. Uy, y acá no salen los mindsets. Ah, están acá. Ahí estamos. Entonces, hablar, ¿no? de los diferentes mindsets que hay, ¿no? Los más importantes, que son estos 4, en mi opinión. Sin embargo, también tienen la lista de mindsets para poder revisarlos y si hay alguno que les parece interesante y lo quieran comentar, también utilizarlo, ¿no? Colocarlo. Luego, hablar del brainstorming, que es la clave de la divergencia, donde utilizamos el POSIT como herramienta principal y el cual se utiliza más en la fase de empatizar y de idear, ¿no? Porque son etapas de pensamiento divergente, de pensamiento abierto, ¿no? Entonces, el brainstorming es una herramienta clave para estas 2 etapas. Las reglas de brainstorming son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá tenemos 8. He visto que hay más también, sin embargo, estas son las principales. No es solamente pegar papelitos, sino es seguir diferentes comportamientos para que la dinámica pueda darse de la manera más efectiva posible. Primero, no juzgar las ideas de otros. Es decir, no poder decir, o sea, no hay que decirle, no hay que arrebatarle la confianza creativa a nadie. O sea, si alguien da su idea, no podemos decirle que su idea es aburrida o no sirve para nada, y menos podemos decir la palabra pero. La palabra pero está prohibida dentro de los brainstormings. ¿Por qué? Porque el pero usualmente es una palabra que se utiliza para juzgar o para decir algo negativo sobre algo, ¿no? Para decir algo que no se ha considerado. Pasa muchas veces que por juzgar las ideas de otros, estas personas no se cohíben de decir lo que piensan y por lo tanto ya no sueltan más ideas. ¿Por qué? Porque se sienten juzgadas y evitan decir sus ideas en voz alta para que no los juzguen, ¿no? Y eso no favorece la dinámica. ¿Por qué? Porque una de las reglas es soltar ideas locas, ir por la cantidad. Aquí no importa si la idea parece sacada de un cuento de hadas o sacada de una película de ciencia ficción, no importa eso. Tenemos que ir por la cantidad. Si nosotros pensamos algo, ¿no? Tenemos una idea ahí, se nos ha ocurrido, pero nos parece absurda, igual hay que soltarla, porque esa idea, si la tenemos ahí acumulada, no nos va a permitir pensar en algo más. Entonces, es como si tuviéramos, no sé, una pistola de balines y siempre tenemos que lanzar una para llegar a la otra, ¿no? Entonces, esa es un poco la dinámica a la que tenemos que apuntar, ¿no? Ir por la cantidad, no por la calidad, ir por la cantidad. Por otro lado, tenemos que construir sobre las ideas de otros. Ahora, si bien está prohibido la palabra pero, lo que está sí permitido es la palabra sí y. El sí y es una frase que nos permite maquillar ideas de otras personas, es decir, construir sobre ideas de otros. Si alguien dice, oye, esta idea tal, tú puedes decir sí y podemos añadirle esto también, ¿no? Entonces, se dan cuenta, es una forma elegante de poder mejorar las ideas sin poder corromper la confianza creativa de otra persona, ¿no? Anuncia tus ideas, no pidas permiso. Recordemos, un brainstorming no es un espacio de aceptación social, es un espacio donde cada uno dice lo que piensa independientemente, es un espacio democrático. No tiene por qué primero decir su idea en voz alta, ver si las demás personas dicen, ah, es una buena idea, y recién ahí escribirlo. Es totalmente al revés. Uno piensa la idea, la escribe en el post-it y la pega en la pizarra, y una vez que está pegado en la pizarra, ahí recién la anuncia, habla acerca de su idea. Una conversación a la vez. Si alguien está anunciando su idea, tú no puedes anunciarla también, tienes que esperar a que termine la otra persona de anunciar su idea para que tú continúes. Enfócate en la pregunta. Aquí es importante porque todos los brainstormings tienen una pregunta que resolver. Cada cierto tiempo tenemos que ver esa pregunta para poder enfocarnos en el brainstorming, reenfocarnos, ¿ok? Eso ayuda un montón.
Y usualmente a mí me ha pasado varias veces que se me acaban las ideas, veo la pregunta, la repito un par de veces y se me ocurren otras ideas. Bueno, lo de soltar ideas locas es por la cantidad, ya lo comentamos. Máximo 5 palabras por post-it. Recordemos, no es una carta que tienes que escribir, tampoco tienes que escribir chiquitito, o sea, tienes que escribir lo suficientemente grande y pocas palabras como para que alguien lo vea a esta distancia. Como a medio brazo o casi un brazo, alguien lo tiene que ver, ¿ok? O sea, se tiene que distinguir qué dice en el post-it, porque si no, no sirve de mucho que hayas escrito en el post-it. Si vas a escribir así como ratoncito, no va a funcionar de nada. Más bien vas a demorar la dinámica porque las personas para entender tu idea van a tener que acercarse así, ¿no? Y mejor si utilizamos dibujos. Los dibujos ayudan mucho más, pero mucho más que las palabras para entender ideas. Y lo puedes dibujar en el post-it. Este es un taller que dicté hace mucho tiempo en UTEC Ventures para startups aceleradas en el programa de aceleración, uno de los primeros programas de aceleración de Perú, ¿no? Y es este el espacio que se tiene que generar, ¿no? Como pueden ver acá, bueno, en este caso tenemos 2 pizarras por equipo, ¿no? Pueden ver ahí que se nota la división entre equipos, porque hay un espacio, algo así tienen que ustedes generar dentro de sus talleres, ¿no? Y antes lo que hacíamos nosotros era imprimir todos los papelotes, las diapositivas y pegarlas. Eso también pueden hacerlo. Es más, también les vamos a compartir la edición de imprimible para que le puedan dar como si fuera un folio a cada equipo, ¿no? Y bueno, ese gasto también correría por ustedes. O también lo que pueden hacer en ese caso, y no lo había contemplado, era pedirle, o sea, armar los equipos de antes, aunque es mucha más logística, pero en caso ustedes puedan armar los equipos de antes, pues genial, ¿no? Pueden pedirle a alguno que imprima todo eso y ya está. O pedirle a una incubadora o alguna institución aliada que también los ayude con eso, ¿no? Y tiene que ser en blanco y negro, no hay ningún problema. O sea, puede ser en blanco y negro. Los papelitos, ¿no? Las diapositivas. Y si no pueden hacer eso, no se preocupen. Han habido talleres de Design Thinking que ha salido muy bien sin necesidad de darles las diapositivas a los equipos. Simplemente asegúrense de tener un buen proyector y de esa manera proyectarlo, ¿no? Y ya, si ni siquiera tienen eso, solamente desde el celular. Le pasan a todos en su celular y ustedes van dictando, ¿no? A través del celular les van indicando a los equipos que vayan pasando de diapositivas. Entonces, es aquí donde recién empezamos el taller. Después de dar todas estas pautas, después de hablar, de hacer esta dinámica, hablar qué es lo que haremos, qué es Design Thinking, casos de éxito, un poco las etapas, los mindsets, brainstorming, y hablar y mostrar el ejemplo, ¿no? De uno de los primeros talleres que se hicieron. Ahí recién empiezan, y acá va a ser importante, y es algo que no hemos colocado en la PPT, porque para este taller los equipos ya venían conformados por una dinámica previa. Sin embargo, usualmente sí se recomienda que en el mismo espacio se armen los equipos. Pueden hacer lo siguiente. Van indicando. O sea, le piden a todos de que hagan un círculo, una ronda, y le dan un número a cada uno, ¿no? Dependiendo. Traten de que puedan haber finalmente, hagan la operación matemática para que finalmente tengamos a 5 personas máximo por equipo, ¿no? Le dan 1, tú eres 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así. A todos los 1 se juntan, todos los 2 se juntan, todos los 3 se juntan, todos los 4 se juntan, todos los 5 se juntan, ¿no? Y de esa manera se forman los equipos, y ahora todas las pizarras tienen que tener un número. Acá no se puede ver, pero todas las pizarras tienen que tener un número con un post-it escrito en una esquinita. Y ahí le dicen, el equipo 1 viene a esta pizarra, el equipo 2 viene a esta pizarra, y así, ¿no? Ahora, hay una regla muy importante que sería genial que la pudieran decir aquí. Aquí. Aquí, ¿sí? Aquí o más adelante también, no hay ningún problema. En realidad,
está bien. Después de armar los equipos, pueden hacer la siguiente dinámica. ¿Cómo, y acá responde un reto particular, cómo lograr que los equipos guarden silencio, ¿no? ¿Cómo lograr que los equipos guarden silencio de forma rápida? Entonces, la única regla es, cada vez que yo alce las manos como facilitador, todos los demás también tienen que alzar las manos y tienen que callarse. De alzar las manos en este taller es símbolo de callarse y también tienen que alzar las manos. Y lo que va a pasar es que apenas una persona del equipo alce la mano y se calle, todos los más del equipo lo van a ver y se van a sentir raros y también van a alzar las manos. Es algo natural. Entonces, después de explicar eso, tienen que hacer una pequeña práctica, ¿no? Para ver si todos lo entendieron. Y ya, hablen algo y la gente va a empezar a balbucear y ustedes alzan las manos y se van a dar cuenta de que todos van a alzar las manos y se van a callar. Una vez que hacen eso, pueden empezar. Ahora, empezamos. En equipo, hagan un brainstorming de problemas y oportunidades. En este caso, el marco central del taller fue bioeconomía amazónica, conservación y resiliencia ambiental. Ustedes pueden ponerle otro marco al taller. Puede ser un marco libre también, como hagan un brainstorming de los problemas y oportunidades, los problemas que les molestan en su día a día, oportunidades que ustedes ven en su día a día, ¿no? Eso. Y es básicamente hablar de problemas, de cosas de retos, ¿no? Entonces, van a tener que hacer un brainstorming en 5 minutos. Todo el mundo va a empezar a pensar, no sé, me gustaría mejorar tal cosa en mi comunidad, lo escribo, lo pego, hablan, ¿no? Y demás, como si fuera un brainstorming, porque es eso. Y luego de que hacen ello, tienen que escoger solo un problema por equipo, ¿sí? Cada miembro del equipo va a tener 3 votos. Y a partir de eso, después de la votación, se va a decidir un problema que va a ser el problema que van a abordar durante todo el taller de Design Thinking, ¿sí? Y hacerles acordar a todas las personas siempre de que esto es una experiencia práctica y rápida. No se van a quedar con esto toda su vida. Me refiero a, si escogen el problema, no pasa nada. El problema que no les ha gustado, no pasa nada. Entréguense a la experiencia para que de esa manera puedan sacar lo mejor de estas herramientas y después llevarlo a un entorno más real, ¿no? Más de algo que les interese, ¿me entienden? Entonces, solamente teniendo el problema, ahora lo que van a tener que hacer es entrevistar a su mentor sobre el problema que eligieron. Y el mentor va a tener que aparentar tener el problema, ¿ok? En este caso, claro, en el bootcamp y en el Startup Camp que hicimos en Uneval, teníamos un mentor por equipo y en muchos casos ustedes no les va a pasar eso. O sea, es un poco complicado a veces reunir a tantas personas. En caso no tengan la suficiente cantidad de personas, en vez de que el mentor pase de un equipo a otro, lo que van a tener que hacer es escoger a una persona de cada equipo para que rote. Esa persona que rota de equipo en equipo, ¿no? O sea, del equipo 1 va al 2, el del 2 va al 3 y así, va a ser una persona que va a aparentar tener el problema. Entonces, apenas llegue, tienen que decirle a esa persona que, o sea, le dicen al equipo, no tienen que decirle a esa persona que tiene que aparentar tener el problema que eligieron, ¿no? Y ya, tienen que entrevistarla y apuntar la información más importante en post-its. Primero dar contexto, ¿no? Ok, yo voy a ser, o sea, si el problema es desnutrición infantil, yo voy a ser una asistente de una olla común, ¿no? Y ahí me van a entrevistar a mí, ya, listo. Eso lo determina el equipo, ¿no? El equipo tiene que decidir qué rol va a tener esta persona. Ya bueno, acá los tips para entrevistar, que también ya los mencionamos a lo largo de la anterior experiencia, de la anterior sesión. Y recordar que es un espacio de abre tu mente, ¿no? De no juzgar, no tienen por qué juzgar las respuestas de las personas a quienes se están entrevistando. Y posteriormente a eso, en base a la entrevista, pasamos a la etapa de definir, donde cerramos la mente. En base a la entrevista, armar un arquetipo de usuario y un muro de hallazgos. Este arquetipo solamente va a describir a la persona que han entrevistado, pero sabemos que en la vida real, muchas personas entrevistadas pueden armar un solo arquetipo. Y el muro de hallazgos es, bueno, ya acá explican, ¿no? Un arquetipo es esto, ¿no? También lo expliqué en la anterior sesión para que lo puedan explicar bien, ¿no?
Y un arquetipo puede encantar a esto, como una descripción casi exacta de quiénes son las personas para quienes vamos a diseñar, ¿no? O quiénes son estas personas involucradas en el reto. Por otro lado, armar un muro de hallazgos, ¿no? Un muro de hallazgos es esto. Tenemos un hallazgo que es narrado como un hecho y tenemos sustentos, que son observaciones, datos o citas que sustentan el hallazgo, que hacen que el hallazgo, cuando lo veas, tenga más sentido, ¿no? Por ejemplo, este acá, el silencio en las aulas obstaculiza el aprendizaje. Este es el hallazgo y acá lo hemos sustentado con un dato y con una cita, ¿no? Es eso, básicamente, y nos permite encontrar la llamada claridad inspiradora, porque de eso se trata la etapa de definir, ¿no? Poder resumir muy bien lo que hemos aprendido para que de esa manera podamos inspirarnos en tener ideas que den al clavo, ¿no? Acá le dan 20 minutos para que hagan ambas actividades. Y claro, ustedes como facilitadores tienen que pasearse por todos los equipos escuchando, ¿no? Dando feedback, ¿no? Orientando, siempre dejando que los equipos trabajen, ¿no? Luego de eso, seguimos en la etapa de definir y ya con el arquetipo y muro de hallazgos, tienen que crear 2 preguntas de diseño y apoyarse en los andamios. Y bueno, si hay post-its horizontales, usarlos, y si no, en los post-its normales. O escribirlo en la pizarra, ¿no? ¿Cómo podríamos ayudar a persona específica X, breve descripción de X, a declaración verbal de lo que necesita X? Ese es un tipo de andamio. Y también lo expliqué en la anterior sesión. Ese es otro tipo de andamio, ¿no? Y entonces ellos tienen que buscar hacer 2 preguntas de diseño, uno de cada uno, ¿ok? Y luego de eso, en 3 minutos, tienen que escoger una de esas 2 preguntas. Eso es lo que tienen que hacer, ¿sí? Entre estas 2 preguntas tienen que escoger una y quedarse con ella. Una vez que escogemos la pregunta de diseño, ya podemos pasar a la etapa de idear. Que, bueno, ahí pueden dar una breve explicación, recordar que es la etapa de ideación y contar, ¿no? En 7 minutos van a responder esa pregunta de diseño que han elegido, que es como un reto. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer que comer en comedores comunales de la municipalidad se sienta más como comer en casa? Responder esa pregunta de diseño a través de un brainstorming, recordar las reglas del brainstorming, volverlas a recordar, ¿ok? Y eso, utilizar los post-its y tener la mayor cantidad de ideas. Luego de los 7 minutos, den la explicación de que una restricción, en vez de restringir la creatividad, la fomenta. Esa explicación también la he brindado en la anterior sesión, ¿no? También revisarla. La idea es que pongan una restricción al final de su pregunta de diseño y la vuelvan a responder a través de un brainstorming, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos esta pregunta, ¿cómo podríamos ayudar a los niños menores de 5 años de la ciudad de Lima a tener comida en la puerta de su casa? Pueden colocarle alguna de estas restricciones para que ustedes puedan ver el reto de una manera distinta y por lo tanto las ideas que salgan también sean muy distintas respecto a cuando respondieron la primera pregunta sin restricción. Es una forma de poder fomentar la creatividad, colocarle restricciones a los retos, ¿no? Y estas son formas de hacerlo. Explicar eso, decirles, escojan una restricción y vuelvan a responder la pregunta de diseño. Ahora, luego de hacer eso, entre todas las ideas que tengan, ¿no? Ya sea de la primera ronda de brainstorming como de la segunda, tienen que hacer que todo forma parte de un solo, digamos, brainstorming, ¿no? Y escoger una idea ganadora entre todas las ideas. Hacer votación. Y esa idea ganadora, con eso es lo que nos quedamos para pasar a la etapa de prototipar, donde vamos a empezar a cerrar nuestra mente y discutir y definir los detalles de esa idea que hemos elegido. En 15 minutos, colocar la idea ganadora aquí, darle un nombre al producto o servicio, describirlo, ¿no? Darle la forma, la función clave, interacciones y sostenibilidad. Acá están los ejemplos. Le dan 15 minutos para que puedan hacer eso. Y después, unos 10 minutos para que a partir de la solución que han detallado, diseñar un prototipo.
¿ok? El prototipo consiste en dos cosas, porque recuerden que después de prototipar viene testear. Tenemos que preparar, el prototipo es como la etapa previa al testeo, donde preparamos un pequeño experimento que nos va a permitir aprender más sobre la deseabilidad de esta solución que la tenemos casi en papel, ¿no? Consiste en armar preguntas o dudas sobre mi solución, claro, y también armar una representación básica de la solución para poder mostrarlo, ¿no? Que puede ser un juego de roles, una actuación, un artefacto físico, un cómic, un video corto, un dibujo. Y acá la explicación que también la han visto en la anterior sesión, ¿no? Claro, simplemente leerlo, ¿no? O sea, contar un poco acerca de esto, contar sobre cómo no deberían ser las preguntas que deberían pensar, hacer y cómo sí deberían ser, ¿no? Hablar más sobre las vivencias, costumbres y problemas y menos sobre características de soluciones. Y esta es una característica del famoso MOM test, que es la técnica para poder hablar de ideas de negocio hasta con tu mamá, que siempre te apaña todo, ¿no? Y eso. Entonces, finalmente, después de que ellos hayan realizado esto, finalmente ellos tienen que testear su prototipo con un usuario, ¿sí? Mostrarlo y luego anotar, o sea, la idea es que muestren el prototipo y después hagan todas las preguntas que hayan pensado hacer, anotar todo el feedback posible. El usuario puede ser el mentor de otro equipo. Y si no hay suficientes mentores, puede ser una persona de otro equipo que rota, ¿sí? Eso lo tienen que ver en ese momento. Y ya, al final, reflexionemos qué es Design Thinking para ti. Para este momento, piden a todos que se armen en círculo en una ronda, ¿no? En una ronda así como una fogata. A pesar de que sean 60 personas, tenemos que armar esa fogata. Preguntarse, hacer una pregunta, ¿no? Piensen qué es Design Thinking para ustedes. Den 2 intervenciones a que 2 personas respondan y también con qué herramientas se quedan y por qué. Y ya, después de eso, aplaudimos, terminó el taller de Design Thinking. Luego de eso, si es que quieren hacer todo un Startup Camp, pues esta parte también es súper sencilla. Es como, o sea, una vez que todos los equipos hayan armado hayan pasado por todas las etapas del Design Thinking, ellos ya tienen una solución que de cierta forma hasta ha sido un poquito mejorada después del testeo, ¿no? Es por eso que después de ese espacio pueden armar este pequeño espacio donde les dan pautas a través de diferentes andamios, estructuras de cómo hacer un elevator pitch y que ellos después lo puedan hacer en un pequeño espacio, ¿no? Les enseñan qué es un one-liner, ¿no? Les enseñan qué es un elevator pitch, cuáles son las etapas, las fases, ¿no? Que tenemos que empezar con el gancho, después contar una historia de una persona, hablar sobre el problema, llegar al insight, hablar de cuántas personas pasan por esto, mostrar estadísticas. Es por esto que creamos solución, cómo funciona. Es por eso que creamos la solución, hablar de la solución, de qué se trata, cómo funciona, hablar de la competencia, de los aprendizajes y experimentos que hemos tenido. En este caso no hay ninguno, ¿no? Porque es una experiencia de un día. O tal vez solamente hablar de lo que han hecho en el testeo, hablar del equipo y hacer un cierre, un resumen, un pedido de lo que buscan de las personas, ¿no? Porque usualmente el Startup Camp es como un formato de una competencia y un ganador, ¿no? Y la idea es que el que hace mejor el pitch es el que gana. Y bueno, el que hace mejor el pitch y también quien tiene la mejor idea, por así decirlo, ¿no? Y acá pueden proyectar estos videos que demuestran cómo hacer un pitch. Ahora ellos tienen que hacer en 20 minutos un elevator pitch a capela. Es decir, que no tenga una presentación, solamente es de voz. Ellos van a tener que hacerlo. Y luego hay una competencia donde cada uno sale al frente y hacen el pitch, ¿no? El pitch que dura de 1 a 3 minutos. Hay un jurado, 3 personas o 2 personas que evalúan y finalmente el ganador pues se lleva, no sé, un merchandising o algo por el estilo. Y esto es más, toda esa explicación de qué se trata el Startup Camp lo hacen, bueno, en este caso lo hicieron los chicos de Uneval, no tengo esa PPT, pero es básicamente explicarles esto, ¿no? Oye, primero estamos aquí, ¿no? Vamos a aprender a resolver retos relacionados a ciertas temáticas, ¿no? Pues nada, cuentan
el cronograma, ¿no? Vamos a llevar un taller de Design Thinking enfocado en resolver problemáticas relacionadas a la Amazonía, ¿no? A la biodiversidad. Al final de ese taller van a salir con una solución testeada. Posteriormente a ello, vamos a ver cómo presentar esta solución entre 1 a 3 minutos y después ustedes van a tener que armar una presentación solo en voz para poder presentarse en el último espacio del día, ¿no? Que es la competencia, ¿no? La competencia de pitches. Y el ganador, es decir, quien delibera el jurado que lo ha hecho mejor, pues se lleva algún merchandising o algún premio, ¿no? Esto es si quieren hacer una Startup Camp, que en mi opinión suele ser hasta un poquito más atractivo, ¿no? Sin embargo, normal si solamente hacen un taller de Design Thinking, no hay ningún problema con eso, ¿no? Pero sí todos los materiales que tenemos están orientados a un Startup Camp y no tanto a un taller, solamente un taller de Design Thinking. Sin embargo, lo pueden extrapolar. Eso les quería mostrar. Ahora, una vez que terminan toda la experiencia, pidan feedback. Hay un formulario de salida que sería importante que coloquen. Antes de que se retiren de la sesión, que lo respondan. Si pueden, den incentivos, algún premio para una persona sorteada que haya respondido el formulario, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos... Sí, justo armé también ese. Este es este acá. Es este. A ver. Ya les muestro. Es este acá. Dice, gracias por haber sido parte de Startup Camp FIA Uneval, ¿no? Ya. Y después, acá colocan. Ahí. Del 1 al 10, ¿qué tanto recomendarías a un amigo o familiar ser parte de otro Startup Camp? Y acá colocan 10 o nada. Ahora, esto responde al llamado NPS. Seguramente lo conocen, que es el Net Promoter Score, ¿no? Que los que están acá son los promotores, ellos son los neutros y son los detractores, los de acá, ¿no? Del 9 al 10, promotores, del 7 al 8, neutros, y de 6 al 1, detractores. Entonces, la idea es tener al menos más del 50% digamos, tener el NPS más del 50%, ¿no? Que es la resta entre los promotores, del porcentaje de promotores y el porcentaje de detractores. Eso, dar el formulario de salida. Si después van a hacer un sorteo, pues ahí al instante dan un tiempito y después hacen el sorteo. Y tal vez oral hablar con personas, ¿no? Que están ahí para que te cuenten cómo mejorar el taller, ¿no? ¿Por qué? Porque acá también hay una parte que dice, déjanos un mensaje de aliento, un comentario para mejorar, ¿no? Ya. De eso se trata. Luego la limpieza, recoger todos los papeles, los masking tapes en una bolsa por separado para reciclarlos, ¿sí? Todos los post-its por separado a los masking tapes y a los papelotes. Si pueden, reciclen los papelotes, ¿no? Para que puedan reutilizarlos. Recuperar los post-its no usados y los plumones y limpiatipos o masking tapes usados. Limpiatipos no. Recordemos no usar limpiatipos porque los limpiatipos dañan las paredes, ¿sí? Ahora, y lo último, hacer un post en redes sociales de qué se trató el taller, cómo fue y demás, así como lo hizo Uneval, bueno, que fue un video, pero pueden hacer simplemente un post. Pueden hacerlo en Instagram, Facebook y LinkedIn y etiqueten a todas las personas que han podido estar, a Spinout, ¿no? A la otra institución. Si tienen una página de Spinout, colocarlo ahí, y si no, en el Spinout general y en su propio perfil, sin ningún problema, ¿no? Estas eran las páginas que teníamos antes de las Spinouts. Una publicación básicamente se desarrolla de la siguiente manera: un título, un desarrollo y una foto, como pueden ver acá. ¿Sí? Y este fue un taller que se realizó hace mucho tiempo. Mira, acá está Jaime. Jaime ahorita vive en España y trabaja con la Uneval. Bueno, y si la foto es subida al acabar el mismo taller, pueden pedir encarecidamente a todos los invitados que visiten el post, que le den like, que den comentarios y demás, ¿no? Entonces,
hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Lo importante es que toda esta base de datos, toda esta información, pues pueda ser utilizada para todas las instituciones que han estado colaborando con el taller y con ustedes, ¿no? Ya que sabemos que después hay más actividades y demás, y esa información sirve para poder recontactar a las personas, ¿no? Y ese tipo de cosas. Yo quería saber si tienen alguna pregunta. Dale, Gabriel, cuéntanos. Sí, Hanson, sí. Bueno, yo ya había experimentado esto con el tema del bootcamp y me pareció increíble, así que por eso también busqué la manera de fomentar mucho más esto. Pero una de mis consultas era el detalle de que, bueno, para iniciar vamos a hacer primeramente una pequeña práctica con un grupo reducido de 5 personas, ¿verdad? Aprox Sí, 2 horas. Y después de ello vamos a, digamos que, buscar la oportunidad de hacerlo con toda la facultad, ¿verdad? Y más o sí. menos, ¿cuántas personas podemos hacer eso ya para iniciar prácticamente así el taller? Ah, ya. Les cuento, a ver, por partes. La misión 2, que es la siguiente misión que tienen que hacer y que les recomiendo que lo hagan ya, o sea, pueden hacerlo hasta con familiares, porque la idea es que ustedes puedan tener un espacio de práctica antes de un taller oficial, ¿sí? Ahora, hagan un taller demostrativo para 3 a 5 personas, pueden darlo entre 1 a 2 facilitadores sin ningún problema, y solamente puede ser enfocado en el taller de Design Thinking, sin ningún problema, o sea, no pasa nada, ¿sí? Si quieren, le meten lo del elevator pitch también para poder complementar como parte del Startup Camp, ¿no? Pero simplemente, si gustan solo el taller de Design Thinking, sin ningún problema. Ahora, eso quiere decir que desde ya pueden ir, eh, digamos, esperen, acá falta un detalle. Hacerlo y enviar grabación. O sea, se tienen que grabar haciendo el taller, ¿sí? Para que lo podamos revisar y darles feedback también sobre eso. En este punto, usualmente, una vez que lo mandan, no es que hay mucho, o sea, no les vamos a mandar hoy, haz de nuevo la misión 2, no pasa nada. Les vamos a dar el feedback para que ustedes puedan llegar lo mejor posible a la última sesión, ¿no? Que es el taller oficial. Y desde ya pueden ir coordinando con su facultad para poder darlo. Ahora, ¿cómo saber cuántas personas darlo? ¿Para cuántas personas? Lo mínimo para 24 personas. En realidad para 20 por ahí, entre 20 y 24, lo mínimo. Pero lo máximo va a estar limitado al espacio que ustedes van a utilizar. ¿Qué espacio les pueden brindar sus facultades? El auditorio, salones grandes, ¿no? Y si no, con la incubadora de su universidad también, porque tienen usualmente coworkings o acceso a otro tipo de espacios que no son tan fáciles de reservar, ¿no? Ahí lo que siempre sugiero es que la incubadora sea quien haga todo el trámite documental y ese tipo de cosas, después de que ustedes hayan precoordinado con la persona del espacio, ¿no? Preguntar, oye, ¿está libre tal hora? Ya, la incubadora te va a mandar un documento y así, ¿no? Ya. Sí, entonces, por ejemplo, en el espacio que hicimos el bootcamp en la Facultad de Ciencias, ahí entraron como unas 60 personas y solo hubieron 12 equipos. Y el espacio, yo siento que estuvo a las justas, ¿ah? Bien a las justas. O sea, no pensaría meter más de 12 equipos en ese espacio porque no habían más lugares para pegar papelotes tampoco, para simular pizarras, superficies verticales, ¿no? Entonces, eso es importante, considerarlo, Gabriel. Así es. No sé si tengan alguna otra pregunta. Eso es todo por mi parte, Hanson. Así que muchas gracias por tu tiempo. Vale. Milton, ¿tú tienes alguna pregunta? Nada, esto sí es nuevo para mí. Y bueno, voy a tener que repasar de nuevo las PPTs que has pasado, que estás proyectando, ¿no? Para poder Totalmente, aplicarlo, ¿no? totalmente, totalmente. Y lo bueno es que usted está en Huánuco, así que cuando usted dé el taller oficial, nos avisa para poder asistir y poder apoyarlo. Y ya no tiene que hacer una grabación, simplemente
pues estamos ahí, pues, ¿no? Y lo podemos hacer coordinadamente también, maestro. Ah, ya, perfecto, Hans. Entonces voy coordinando esos temas. Sí, sí puede ir coordinando el espacio y demás. Sin embargo, recordar la misión de hacerlo primero con sus allegados, ¿no? Con amigos, personas que les puedan brindar un tiempo así, 2 horas, 2 horas y media para que usted pueda vivir una primera experiencia, un primer acercamiento a dar, ¿no? El taller. Sin embargo, en el Una último consulta. taller, sí, Una cuéntame, cuéntame. consulta, o sea, por ejemplo, yo pongo el problema a resolver con Design Thinking o cómo sería ahí. Allá. Sí, sí. Te Es- cuento, mira, hay diferentes, mira, este de acá, el que les he mostrado, ya, espérame. Ya, mire, mira, mira. Es que el Startup Camp que nosotros organizamos, ya, mira, y acá hay un detalle que no les mostré esto. Yo puse un montón de ejemplos sobre la Amazonía peruana. O sea, Amazonía, biodiversidad, economía circular, ¿no? Como pueden ver acá hay varios ejemplos. Ahora, es porque el Startup Camp fue enfocado en eso, que salgan ideas que resuelvan oportunidades y problemas relacionados a bioeconomía amazónica, conservación y resiliencia ambiental. Lo puedes demarcar así, sin embargo, los talleres que más me gustan a mí y los que más he dictado son los que no tienen como un paraguas tan específico, ¿no? Y que le da la versatilidad a cualquier persona del equipo de proponer el problema que guste. Les voy a mostrar este Design Thinking que hicimos en el Bootcamp. Ahí está, miren. Miren, y también tenemos el que hicimos en UTEC hace tiempo. Les muestro. Miren, acá, ¿qué dice acá? Dice, en equipo hagan un brainstorming de problemas y oportunidades en su comunidad y cosas que les molestan en la vida diaria. Ese es el punto de partida. Y a partir de eso se va haciendo todas las dinámicas donde cada uno hace un brainstorming de los problemas, ¿no? O sea, votan, plantean todos los problemas habidos y por haber que puedan haber, luego escogen un problema y hacen todas las demás dinámicas, ¿no? Y el de UTEC también fue así, si no me equivoco. Este fue virtual, si no me equivoco. Sí, pues, lo mismo. Así es. Eso, maestro. No sé si se entendió. Sí, sí, ya, claro, es como depende en el contexto donde se encuentra, ¿no? Puede ser en la universidad o si es en una municipalidad, va a cambiar el problema, ¿no? O el reto, mejor dicho, ponerle. En realidad hasta lo puede hacer de forma general, maestro. O sea, simplemente puede decirle, hagan un brainstorming de todos los problemas o retos que tengan en su comunidad, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, y cosas que les molestan, sobre todo eso, cosas que les fastidian, ¿no? Puede ser así de general también. Y si lo quieren acotar más como a retos de municipalidades, de empresas y, no sé, de organizaciones, también se puede hacer sin ningún problema. O puede ser que tal vez usted quiera organizarlo con la incubadora de la UDH, qué sé yo, y tal vez la incubadora tiene un programa que ya pronto se va a lanzar que está relacionado a cambio climático, ¿no? Entonces ahí usted al momento de empezar el taller lo acota un poco a eso, ¿no? No brainstorming de todos los problemas y retos que hay relacionados al cambio climático, ¿no? Y para eso va a ser importante que los ejemplos que usted dé aquí de casos de éxito sean relacionados a startups o emprendimientos que han salido resolviendo problemas de cambio climático, como lo hicimos acá. Acá estamos hablando de bioeconomía amazónica y acá los ejemplos que hemos puesto son de temas de conservación, resiliencia ambiental, bioeconomía amazónica, ¿no? Entonces, es una forma sutil de poder hablar del tema sin que sea simplemente algo teórico, sino que sea algo más experiencial, ¿no? Como hablar de ejemplos, de casos, que son cosas más interesantes que simplemente hablar y decir, bueno, los retos que tenemos en Amazonía son estos y esas cosas. No, no. Mejor es hablar de ejemplos tangibles, o sea, de los retos y cómo se han resuelto, ¿no? A través de diferentes startups y emprendimientos. Así es, maestro.
Ah, mira, esto también lo han ocultado. Ya, está bien, está bien. Genial. Al final, el taller es de ustedes. Ustedes tienen que hacer suyo el taller. O sea, esto es una gran base. Les soy bien sinceros, es una gran base a partir del cual ustedes pueden corregir cositas, aumentar cositas, quitar cositas, como gusten, ¿no? Como por ejemplo, David, que es un chico del Uneval, que hizo el taller hace un par de días. Él he visto de que ha ocultado varias diapos, y normal, no pasa nada. Él ha querido hacerlo así, ¿no? Y está bien. Depende también del tiempo que le den, ¿no? O sea, a veces reservar un espacio de 3 horas puede ser un poco complicado. Sin embargo, hay que apuntar a eso. El taller, en su totalidad, con ejemplos así y todos los que he mostrado, dura como 3 horas. Solo el taller de Design Thinking. Y el de Elevator Pitch dura aproximadamente como 1 hora y media. Si consideramos tanto la explicación que ellos armen el pitch y también que cada uno salga a exponer su elevator pitch, dura 1 hora y media. Entonces, en total estamos hablando de una experiencia que dura aproximadamente 5 horas, ¿no? 4 horas y media, 5 horas. Ahora, para la misión 2 no es necesario que hagan que alguien invierta 5 horas. O sea, solo enfóquense en el taller de Design Thinking, eso sí. Solo enfóquense en ese taller de Design Thinking. Y desde ya pueden ir agendando, ¿no? Organizando el taller que puede darse dentro de 2 semanas, ¿no? De forma oficial, o dentro de 3 semanas, como ustedes gusten. Apenas ustedes den ese taller y alguno de nosotros, los mentores, vayamos a observarlo o nos pasen una grabación del taller final, ustedes van a ser graduados y por lo tanto les vamos a brindar un certificado, una constancia que acredita que ustedes han llevado este train de trainers. Yo lo voy a firmar y como alguien que estudió en la D-School, ¿no? Es un aval importante, ¿no, chicos? Porque recordemos que la D-School fue la institución que le puso el nombre a esta metodología y que empezó a difundirlo en entornos académicos, ¿no? Y nada, esto lo pueden usar para lo que gusten, siempre y cuando recordar colocar el lobito espinado en alguna esquinita o algo por el estilo, ¿sí? Y eso, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Eso es todo, Hans, así, gracias. Ajá, a darnos el tiempo para poder ejecutarlo. Listo. Permítame, hoy día voy a arreglar varios detalles, ¿no? La grabación la voy a cortar y demás. También voy a mejorar un poquito las PPTs, que me he dado cuenta de unas cositas que he mencionado, pero que no he colocado. Y con eso ya pueden ir organizando, ¿no? O sea, desde ahora, si pueden, salgan y hablen con algunas personas para quedar en el fin de semana o algo para que puedan dar esta misión, ¿no? Para que puedan hacer esta misión y sumado a ello puedan ya pasar esta misión y enfocarse en lo último, ¿no? Que es el taller de Design Thinking oficial, ¿sí? Pues nada, les deseo muchos éxitos y espero que esta sesión les haya sido interesante para poder hacer el taller, ¿sí? Muchas gracias por la paciencia y ahí seguimos. Nos vemos. Gracias, Chao, Juan, Hans, por cuídense. compartir conocimiento. Hasta Gracias. luego. Permiso. Chao. Chao.